Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Castillo, yo soy biólogo y en esta ocasión voy a ser tu instructor a lo largo de este pequeño curso taller llamado Introducción a las suculentas. Vamos a ver como primera parte aspectos que están basados en la biología y la segunda parte vamos a checar, vamos a revisar todo lo que comprende el apartado de la jardinería, del cuidado, del cultivo, etcétera. Posterior a esta sesión, lo que va a ocurrir es que tienes acceso a una asesoría de 30 minutos. Esto con el fin de que tú complementes tu formación, de que despejes tus dudas, de que una vez que hayas revisado la grabación, a lo mejor tienes algunas inquietudes y esta sesión de 30 minutos va a servir para que aclaremos ese tipo de dudas, de preguntas, de cuestiones que te vayan saliendo. Una vez dicho esto, tienes acceso también a la comunidad de exalumnos, donde pues muchos comparten sus experiencias, comparten eh, dudas, preguntas y se ayudan entre ellos, etcétera. Bienvenido seas a la comunidad de Crasul Science. Vamos a comenzar con nuestro curso. La biología de las suculentas consiste en el estudio de las plantas que pueden almacenar grandes cantidades de agua en sus hojas, tallos y raíces. Estas plantas han evolucionado para sobrevivir en ambientes secos y áridos, lo que ha llevado a la aparición de adaptaciones únicas en su estructura y fisiología. Una de las principales características de las suculentas es su capacidad de almacenar agua en tejidos especializados como el mesófilo y el parénquima. Estos tejidos están diseñados para almacenar grandes cantidades de agua y nutrientes, lo que les permite sobrevivir durante largos periodos de sequía. Otra adaptación importante de las suculentas es la reducción de las hojas. Muchas suculentas tienen hojas pequeñas y gruesas, o incluso han perdido completamente sus hojas, y han desarrollado tallos carnosos que pueden almacenar agua. Estas modificaciones estructurales les permiten maximizar la eficiencia en el uso del agua y la luz solar, y reducir la pérdida de agua por transpiración. Bienvenido seas al maravilloso mundo de estas plantas. Bien, comencemos con nuestro taller de introducción al cultivo de suculentas. Es importante que tú comprendas que para que nosotros podamos hacer una jardinería excepcional o una buena jardinería, es importantísimo, y esto es el error que muchos cometen al inicio, es importantísimo conocer muy bien la biología de las suculentas, porque de otro modo, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas al momento de que nosotros queramos diagnosticar eh, si una planta está deteriorada, si una planta puede estar enferma, si una planta tiene ciertos signos que a mí no me parecen correctos. Esto es bastante importante, comenzar con la parte biológica. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conocer a esta entidad. Vamos a ver qué es lo que representa esta planta en la naturaleza. Entonces, aquí lo que vamos a aprender va a ser, número uno, dónde viven, qué son, vamos a tratar de definirlas bien. Yo he conocido personas que tienen muchísimos años educándose a las suculentas y muy pocos de ellos han sabido lograr definir realmente este tipo de plantas. Es algo para mí muy importante que empecemos desde ese punto, aprender a definir qué es lo que tenemos en nuestro jardín, en nuestra maceta o enfrente de nosotros. Vamos a aprender un poquito de su morfología, de sus adaptaciones, en dónde viven, dónde las podemos encontrar, algunas curiosidades, etcétera. Entonces vamos allá. Pero antes de empezar, me gusta mencionar siempre algunas cosas puntuales que son como un tipo de tip para abordar este taller. Entonces, quiero que ahorita nos despejemos, nos quitemos de nuestra mente ese tipo de ideas en donde vemos a la planta como un adorno. Aquí, en esta primera parte,
las vamos a estudiar como una entidad biológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque las plantas son un ser vivo. No van a ser entonces ni un adorno, ni un capricho para el hombre, ni un regalo, nada de eso. Son entidades biológicas que están coexistiendo en un ambiente con otras plantas, con otros animales y sobre todo con aspectos ambientales que se le puede llamar como aspectos abióticos. ¿A qué me refiero con esto? Al ambiente. Sol, lluvia, las temporalidades, ¿no? Como las estaciones del año, aire, viento, sequías, etcétera. Entonces vamos a tratar de abordar esta primera parte lo más objetivo posible, ¿ok? Todo esto que vamos a abordar en esta primera parte nos va a servir muchísimo para la segunda parte, cuando nosotros queramos entender, abordar y resolver una problemática de cultivo, ¿ok? Bien, aquí te voy a mostrar de manera muy breve un esquema, es un árbol filogenético, se le llama, pero no voy a meterme mucho en tecnicismos. Lo único que quiero que quede claro es que las plantas suculentas son básicamente plantas muy em, recientes en la evolución biológica, ¿ok? Todas las plantas que tú ves en los parques, en los bosques, cada planta que tú tienes en tu maceta o si sales a la calle y te encuentras un arbusto, un árbol, sea cual sea la planta que tú veas, todas ellas provienen de un antepasado en común. Este antepasado en común es la alga ancestral o un alga ancestral, ¿sí? Todas las plantas terrestres van a descender entonces, repito, de una alga ancestral. Ok, bien. Entonces aquí tenemos grupos de plantas. En este esquema se están resumiendo todos los grupos de plantas que existen en el mundo actualmente. Son grupos que aún existen. Estas son algas, las clorofitas, las carofitas y tenemos unas plantas muy interesantes que son las hepáticas, que en lo personal a mí me gustan mucho. Tenemos los antoceros y los musgos. Los musgos son plantas muy primitivas también. Los licopodios, también de igual manera, que me parece que los licopodios también se les conocen como pinos de agua, si no me equivoco. Después tenemos a los helechos. A partir de los helechos para abajo hay dos grupos muy interesantes. Uno son las de las coníferas o gimnospermas, donde están todos los pinos, todas las plantas de alta montaña. Y el que nos interesa es el último grupo, que dice plantas con flor. Es aquí donde están las suculentas, en las plantas con flor. ¿Por qué? Justamente por eso, porque producen flores, producen generalmente su vara floral, sacan sus flores de diferentes colores, etcétera, ¿no? Ahí está depositado el polen, la ovocélula, etcétera. Entonces, las plantas con flor son las más recientes en la aparición biológica. Más o menos tienen una edad de 120 millones de años, por ahí así, que aparecieron aquí en la Tierra. Este es el grupo de las suculentas. Si queremos mostrarnos un poco más técnicos, podríamos llamarle angiospermas. ¿Ok? Entonces una suculenta va a ser una angiosperma. ¿Por qué? Únicamente porque produce flor. Esto quiere decir que todas las del grupo de arriba no producen flor, únicamente las de este grupo. ¿Sale? Semilla, flor y fruto. Por ejemplo, si nos vamos arriba con las coníferas o gimnospermas, ellas únicamente producen semilla y nada más. Existe el polen, existe la parte, como parte masculina, existe la parte femenina, el ovario, pero no producen ni flor ni fruto, únicamente semilla. Y aquí en estas plantas que son más recientes, ahí sí aparece ya la formación de la semilla y del fruto. ¿Ok? Bien, esto nada más de manera general para ubicar las suculentas en todo el mundo verde, en todo el mundo de las plantas. ¿Ok? Y es así como nosotros tenemos muchísimas familias, muchísima variabilidad y variedad de plantas. Aquí están ejemplificadas algunas familias solamente. Crasulaceae, que es un grupo que lo vamos a checar más adelante. Euphorbiaceae, vamos a hablar un poquito de Euphorbiaceae también.
Bueno, orquídeas no son concretamente suculentas, aunque hay por ahí algunas curiosidades que hay que mencionar, ¿no? Hay algunas orquídeas que lo que hacen es engrosar un poquito sus hojas, ¿no? Que se le llaman hojas crasas. Entonces ahí podríamos tener un poquito de paréntesis con las orquídeas, ¿ok? Pero fuera de aquí hay zoace, por ejemplo, también hay plantas suculentas, que es donde están los famosos litops o plantas piedra, cactaceae, obviamente vamos a revisar ese grupo, y apocynaceae, bueno, vamos a checar algunas cosas ahí. Los grupos que me van a interesar ahorita abordar van a ser Crassulaceae, Cactaceae y Aizoaceae. Entonces, el ambiente que nosotros vemos, si nos vamos a un bosque, un desierto, etcétera, todo eso abiótico que les comenté, que el sol, la lluvia, el terreno, el suelo, etcétera, a través del tiempo está moldeando las plantas, ¿vale? Es por esa razón que nosotros podemos tener cosas rarísimas como este tipo de cosas. Todo lo que está mostrado aquí son plantas que carecen de clorofila, que son parásitas, que compiten con los hongos, como es el caso de la famosa pipa de indio, plantas parásitas, que me parece esta es una planta que crece en África. Tenemos aquí a una Belsbithskia mirabilis, que es justamente una gimnosperma del grupo que habíamos visto hace ratito. Esta está emparentada con los pinos. Tenemos aquí un Conophytum, ¿vale? De la familia Isoaceae. Y aunque no lo creas, esto es una cactácea, ¿vale? Vamos a mencionar un poquito más adelante sobre esta cactácea. Entonces, tómate unos minutos, pausa tu videoclase y contéstame la siguiente pregunta. ¿Qué es una suculenta? Es importante comenzar y saber qué es lo que yo tengo enfrente. Te lo dije al inicio, ¿vale? Entonces, páusalo, trata de contestarlo y vamos a dar también la respuesta. Una suculenta, y justamente también como lo decía en la introducción del video, va a ser una planta que va a disponer de varias adaptaciones de manera general, como el almacenamiento de agua en grandes cantidades, principalmente en hojas y tallos, principalmente. Recuerda que una suculenta también va a ser una planta angiosperma. ¿Qué significa eso? Que va a producir semilla, flor y fruto. ¿Ok? Estas plantas viven o suelen vivir en lugares áridos, donde hay pocos nutrientes, donde el suelo es de alguna manera infértil, seco, con pocos nutrientes. ¿Ok? Desiertos, lugares áridos. Técnicamente la palabra correcta sería en lugares xerófilos. ¿Ok? Entonces, una suculenta va a ser aquella planta que reúna todas estas características que te estoy mencionando. Que no se te olvide. Entonces, las suculentas son un grupo artificial muy grande, muy, muy grande, en donde podemos encontrar desde crásulas, cactáceas, yucas, pseudolitos, litops, euforbias, jawortias. No importa si son originarias de América, no importa si son originarias de África, lo que importa es que estén adaptadas para la vida en lugares áridos, ¿vale? Ya que muchas de estas plantas comparten muchas generalidades y las hace estar dentro de este grupo. Hay una frase muy curiosa que al menos aquí en México es muy común, en donde ponen en los viveros, en las tiendas, etcétera, en anuncios, cactus y suculentas. En lo personal es una frase o una expresión que no es tanto de mi agrado por el siguiente hecho. Cuando nosotros mencionamos suculentas, estamos incluyendo automáticamente a las cactáceas. ¿Por qué? Porque están teniendo las características de cualquier otra suculenta. Viven en lugares áridos, almacenan grandes cantidades de agua. De hecho, si queremos volvernos un poquito más técnicos, más formales, podríamos decir tienen el mismo tipo de fotosíntesis, ya que las suculentas tienen un tipo de fotosíntesis muy peculiar, ¿sí? Muy exclusiva de ellas, a diferencia de otras plantas, que lo vamos a revisar más adelante.
Entonces, cactus y suculentas realmente es un poco redundante. Entonces te invito a que analices esta frase y pensar cada día que tú escuches cactus y suculentas, digas, bueno, no hay necesidad de separarlos, porque si decimos suculentas, automáticamente estamos incluyendo todo esto y muchas más. Toda planta que tenga las características de una suculenta será entonces llamada e introducida por semántica en este grupo de plantas, es decir, las plantas suculentas. Recuerda que las plantas suculentas reciben este nombre porque tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les permite sobrevivir en climas áridos o secos. La palabra suculenta proviene del latín succus y hace referencia a algo que es jugoso, y en el caso de estas plantas, se refiere a su capacidad para retener agua y nutrirse a partir de ella durante periodos de sequía.